Como habíamos señalado entonces, el tema del alcohol y de la droga es sin duda para analizarlo, para trabajarlo de distintos aspectos, y lo vamos a comenzar a ver desde el punto de vista de la conducción de automóviles, de distintos vehículos. ¿Por qué? Bueno, porque en la ciudad de Neuquén hay una ordenanza que está en ciernes, que se está analizando y tiene que ver justamente con la tolerancia cero de alcohol en sangre y de drogas en sangre. Bueno, todo un tema, ¿no? Todo un tema. Me parece que es bueno. Lo del alcohol está, podríamos decir, medianamente regulado. Podríamos hilar un poco más fino, qué se puede hacer, cómo hacer campañas de concientización y todo. Pero sobre el tema droga, no hay nada. Absolutamente nada que regule todo eso de... pero hasta te lo dicen los muchachos que trabajan en los controles. No tienen una gota de alcohol y no pueden estar parados. ¿Cómo es el tema? Y sin embargo están conduciendo un automóvil. Esto es un tema para charlarlo, es un tema para analizarlo. Está la combinación también, porque hay personas, vos fíjate que nosotros tuvimos como noticia en estos últimos días, fin de semana sobre todo, casos que se detectaron aquí en la región, particularmente en Neuquén, de personas que estaban con 3, 4 y hasta casi 5 gramos de alcohol en sangre. Bordeando la inconsciencia. Claro, o bordeando el coma alcohólico. Después, mira, yo hablaba la semana pasada con Luciano Ortiz Luna del 100 y decía, después de 3 gramos, estás al borde del coma alcohólico. Lo que no se dice mucho todavía es cómo se hace para que una persona que supera inclusive esos márgenes, que ya están penados por la norma, para seguir en pie. Porque evidentemente hay otro tipo de sustancias también. Claro. Entonces, Claro. es la combinación a veces lo que está generando este tipo de situaciones. Mi gran duda es saber si vos tenías una norma que era tolerante en algún aspecto, 0.5 gramos en sangre, ir a una tolerancia cero garantiza o te da algún tipo de seguridad o te permite proyectar algún tipo de margen donde vos digas, bueno, vamos efectivamente a contrarrestar esto. Yo no sé cuánto cambia, va a depender de la capacidad de contralor que tenga el Estado frente a este tipo de circunstancias. Ahí entran en juego los controles. Entonces, la pregunta es, ¿están capacitados los municipios para tener este tipo de control? Y la amplío más todavía. Tomamos la zona del Alto Valle como una ciudad, un conglomerado que sin duda tiene muchísimo correlato. El arquitecto Bañarsky decía que esta era una gran ciudad lineal. ¿Sí? Tomemos ese ejemplo entonces. ¿Tiene sentido que Neuquén tenga una normativa aplicada en esta ciudad cuando todas las demás no la tienen? Pero además, tenemos un país cargado con leyes de muy buenas intenciones pero impracticables. Digo, fundamentalmente porque no hay control. Todo esto que estamos hablando se basa en el control. Y los municipios del Alto Valle no tienen la cantidad de alcoholímetros, por ejemplo, necesarios para poder controlar. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces a ustedes les ha tocado un examen de alcohol? Creo que a vos, Pablo, uno, porque íbamos juntos. Nunca. Pero después es muy probable que no pase. Porque además, esto se da en situaciones muy particulares y muy puntuales. Por lo tanto, yo creo que el primer aspecto que debemos apuntar es a la conciencia de todos, porque además les agrego otra cosa. Imaginemos que hay controles de alcohol, imaginemos que hay narcotest, digamos, que no los hay. En la zona del Alto Valle no hay ningún aparato que pueda medir el narcótico que alguien pueda tener en el cuerpo. ¿Y las personas con medicamentos? Muchos de nosotros tomamos medicamentos que están prescritos para no conducir a partir de eso. Sin embargo, ¿quién lo mide? Bueno, ¿cómo se detecta? Vos sabés que hay dos patas en principio en todo esto. Una es la que estamos abordando acá, el tema de los controles, la capacidad, el poder de policía que tienen los estados como atribución delegada por la sociedad. ¿Y la conciencia? Ahí está. Por eso yo doy la vuelta y caigo en eso. Sí. Caigo en eso. La pregunta es, ¿se hacen campañas desde los estados para también tomar conciencia? Es que volvemos a insistir sobre el Estado. Y vos sabés que yo creo que hay otra instancia anterior al Estado en donde también hay que trabajar, que es el núcleo familiar, el núcleo más íntimo, más próximo. Está bien también debe trabajar en las escuelas.
Claro, pero Las escuelas secundarias tienen que coincido trabajar con desde Pablo en esto. El disparador de esto debe ser el Estado. Pensando en la droga, la última campaña criticada, tildada de vieja, de que no llegaba, fue aquella que hizo en el año 1997. Y anterior había hecho la una que hacía Maradona. León Quindín. Claro, bueno, Claro. y después la anterior se había hecho en el año 95 con Maradona, El Sol sin droga, ¿se acuerdan de ustedes? Ninguna de las dos fue aceptada, fueron muy criticadas, pero a partir de ahí no hubo nada. Del 97 a la fecha, nada. Estamos hablando de 19 años, chicos que fueron al boliche, por ejemplo, sin haber tenido una campaña de concientización. ¿A dónde la llevo? A la seguridad vial. La seguridad vial sí ha tenido, en cambio, algunas campañas que fueron efectivas. Lo que pasa es que los cambios son absolutamente lentos. España le llegó, tenía los mismos índices que Argentina, de los peores del mundo, en accidentología y en muertes. En Argentina se muere una persona por hora por hechos de tránsito. Bueno, España estaba igual, tardaron 30 años y ahora lo bajaron considerablemente, pero 30 años. Yo les hago una pregunta. ¿Se ponen los cinturones de seguridad cuando suben al auto? Sí. Bueno, conciencia de los últimos años. Pensemos luego hace 10 años. Sí, antes no era así. ¿Encendemos las luces bajas? Sí, lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos facilita, porque nos dimos cuenta. Pero ¿cuánto tiempo llevó internalizar eso? No se fuma en ámbitos cerrados. Por ejemplo. O ámbitos públicos. Pero como verán, los cambios se dan. Lo que pasa es que en esos lugares sí hubo una presencia del Estado con información que sin duda nos ayuda. Me parece que el Estado tiene esa cuota parte de responsabilidad y debe tenerla. Ahora, si todo queda librado al albedrío de cada uno, bueno, evidentemente... No, yo creo que tiene que haber una instancia reguladora. Digo, no se puede escindir la responsabilidad individual en todo esto. Es fundamental. O sea, la responsabilidad esto de ser transgresores, no digo que esté en la genética, pero sí, digamos, en el folclore y en la cultura nacional. Argentina nació como un país contrabandista. Estamos hablando de la época de la colonia. Sí, claro. Lo prohibido tiene otro sabor. Lo prohibido tiene otro sabor. El juego nacional es el truco, donde el eje es la mentira. A ver, el vivo en la Argentina es aquel que puede hacer alguna trapisonda para poder dar un paso hacia adelante. Digo, este tipo de cosas me parece que también tienen que pasar por lo individual, pero por lo colectivo, en ese núcleo que trasciende inclusive la familia, que trasciende el grupo de amigos. A ver, más de uno de nosotros ha compartido un asado con amigos. Este tema y varios más que son colaterales y que tienen mucho que ver con esto, lo seguimos tratando a la vuelta, en el bloque siguiente, porque claro, nos apasiona y porque además todos tenemos algo para decir respecto a él. Hasta luego.